Nos encontramos en el capítulo 6 de Efesios. Entramos a una nueva sección de este libro, capítulo 6 del 10 al 20, que pudiéramos titular enfrentándonos al adversario. Quisiera en esta mañana simplemente introducirnos al tema general de la guerra espiritual y vamos a dar lectura a los versículos 10 al 12 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es para el creyente una verdad bíblica ineludible. Si somos cristianos, nos encontramos en un conflicto espiritual real, un conflicto sin tregua. El libro de Efesios culmina con esta importantísima introducción sobre la guerra espiritual, y la razón creo que es evidente cuando observamos el argumento de la epístola. Brevemente recordemos que la epístola se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos de Efesios contienen la definición de lo que es un cristiano, y los capítulos 4 al 6 nos hablan de lo que un cristiano genuino debe hacer, o cómo un cristiano genuino debe vivir. Pablo inicia este segundo segmento de la epístola en el capítulo 4, el versículo 1, cuando dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entra entonces Pablo a desarrollar el aspecto de la conducta del cristiano en esta vida. ¿Qué es esta vocación? ¿De qué nos ha hablado el apóstol hasta el momento? Si ustedes recuerdan, el pasaje, o mejor dicho, la epístola nos ha enseñado de que fuimos llamados a vivir en humildad, en unidad, no en la vanidad de nuestra mente como antes lo hacíamos, en nuestros delitos y pecados. Fuimos llamados a revestirnos del nuevo hombre y abandonar las características del viejo hombre. Fuimos llamados a andar en amor y no andar en la impureza de los deseos de la carne. Fuimos llamados a ser sabios y no andar neciamente. Fuimos llamados a evitar la embriaguez y en su lugar ser llenos del Espíritu Santo. Fuimos llamados a someternos unos a otros en todo tipo de relación cristiana, comenzando en el contexto de la familia y también continuando en el contexto laboral. Cuando un individuo, cuando un cristiano comienza o se comporta de esta manera, va a ir en contra de la corriente de este mundo que, como sabemos, está bajo el control ¿de quién? Del maligno. Eso es lo que nos dice 1 Juan 5:19. Todo este mundo está bajo el maligno. Y una cosa es cierta, una cosa es obvia: si un cristiano es uno que ha sido rescatado del reino de las tinieblas, como nos dice Colosenses 1:13, y trasladado al reino de su amado Hijo, entonces podemos estar seguros que Satanás y sus hordas demoníacas que acabamos de ver y leer en este capítulo 6, versículo 12 de Efesios, que estas hordas, Satanás y sus demonios, no están muy felices cuando pierden súbditos, que justamente es lo que éramos antes de conocer al Señor. Sin duda vamos a ser atacados. Los creyentes hemos entrado en guerra con el enemigo de nuestras almas desde el momento que nos convertimos a Cristo Jesús. Las palabras de Pedro, en 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como, ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Este es el enemigo del cual nos dice Juan en Apocalipsis. Es el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche.
Es imposible ser cristiano entonces y no experimentar conflicto espiritual con estas huestes espirituales de maldad que el apóstol Pablo describe en este capítulo 6 de Efesios. La iglesia de Éfeso, ustedes recuerdan, había tenido un extraordinario comienzo. Su fundador no había sido otro sino el mismo apóstol Pablo. Este grupo de cristianos había gozado del cuidado pastoral y enseñanza de siervos del Señor, excelentes siervos, como lo fue Apolos y como también en particular lo fue Timoteo. La iglesia de Éfeso había nacido como un trofeo de la gracia de Dios en medio de un contexto social y religioso de absoluta corrupción. En un sentido real, esta iglesia de Éfeso era una iglesia modelo. Pero como siempre sucede, cuando una iglesia o cuando esta iglesia comenzó a crecer y tener impacto en el mundo, Satanás entonces comenzó un ataque intenso sobre ella. Ustedes recordarán que Pablo, dirigiéndose a los ancianos de esta amada iglesia en Éfeso, les advierte que vendrían días difíciles. La guerra espiritual no era simplemente una posibilidad, sino que era una garantía futura. Era una realidad que iba a suceder. Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo a estos hermanos ancianos de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto iba a suceder, garantizado. Por eso, porque era una realidad ineludible, Pablo entonces les dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Parte del ministerio es la advertencia, es amonestar, es decir a la iglesia: vienen días difíciles, preparar a la iglesia que esté alerta y vele y esté preparada para la guerra espiritual. Como cristianos y como iglesia tenemos que estar preparados para esa guerra. Satanás y sus huestes están agresivamente haciendo estratagemas y planes para destruirnos. Eso es continuo. No es una posibilidad. Es algo real. Pablo nos dice en 2 Corintios 2:11 que tenemos que estar listos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Pero para estar listos y preparados para esta guerra espiritual, debemos entender cómo es que el enemigo entonces nos ataca. Tenemos que discernir estas maquinaciones. Para entender la estrategia de Satanás en contra de la iglesia, en primer lugar vamos a examinar la instrucción que el mismo Señor Jesucristo da a 7 iglesias allá en Apocalipsis. Estamos hablando de las iglesias en Asia Menor, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias, si ustedes ven en el mapa, todas se encuentran en Asia Menor. La primera de ellas fue Éfeso. Y en un sentido, aunque fueron iglesias históricas, son prototipos de iglesias que han existido, existen y existirán en cualquier periodo de la historia hasta que el Señor venga. La instrucción del Señor a estas 7 congregaciones entonces nos ayudará a entender cómo es que Satanás ataca a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor les dice a estas amadas iglesias? Bueno, para empezar, veamos el contexto. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 9, vemos que dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Juan estaba expatriado en esa isla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí las menciona. Versículo 2. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Abunda acá el lenguaje figurado, pero lo que podemos observar es que esta es una descripción del Señor Jesús, quien se mueve en la iglesia y a través de la iglesia. Sus vestiduras, nos dice acá, representan, por supuesto, su función como sacerdote, profeta y rey. Su pelo es blanco, que representa su pureza, su santidad. Sus ojos como llama de fuego, penetrantes, observando y evaluando a su iglesia. Sus pies de bronce refulgente como un horno, lo cual a menudo representa su juicio sobre la iglesia. Su boca habla con autoridad. Dice acá que su voz es como estruendo de muchas aguas. En el capítulo 2, el Señor comienza su instrucción a estas 7 iglesias. 5 de estas cartas son advertencias. Solamente 2 de ellas no contienen una advertencia, son Esmirna y Filadelfia. Lo interesante es que en esta serie de cartas o instrucciones es que cada una de estas advertencias se encuentra en una lista descendente pero progresiva. La segunda advertencia es más severa que la primera y así sucesivamente. La última de estas advertencias se dirige a una iglesia apóstata, una iglesia que había absolutamente abandonado la fe. Las advertencias comienzan dirigiéndose a un punto débil en la iglesia que refleja cierto declive espiritual, terminando con una iglesia en absoluta bancarrota espiritual y moral, la iglesia en la Odisea. Ahora, cuando examinamos juntos estas advertencias, es importante que nosotros nos veamos como iglesia a la luz de estas y nos demos cuenta que esto también nos puede suceder. Sin duda nuestra iglesia, me refiero a Grace Community Church, tuvo un comienzo excelente, así como Éfeso tuvo un comienzo tremendo. El Señor ha bendecido el ministerio de esta iglesia y continúa haciéndolo. Lo ha hecho a través de los años y gracias a Dios continúa haciéndolo hoy. Pero debemos evaluarnos y discernir dónde nos encontramos, particularmente como grupo hispano, y orar que el Señor nos preserve y nos conceda apartarnos de cualquier declive y falta que se convierta en una catástrofe espiritual, porque puede suceder. Creo que cada pastor, cada iglesia, cada creyente debe examinarse a la luz de estas advertencias. Entonces vamos a ver la instrucción del Señor Jesús a la iglesia, comenzando con la primera de ellas, acá en el versículo 2 del capítulo 2, la iglesia de Éfeso. El Señor comienza la instrucción a Éfeso con un elogio. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
En medio de un contexto social y moral corrupto, esta iglesia había sido un testimonio de virtud. Recuerden que Éfeso era una ciudad conocida por el gran templo a Diana o Artemis, depende si nos referimos a la diosa griega o la diosa romana, la misma diosa. Y este templo o esta celebración religiosa se caracterizaba por experiencias y prácticas conectadas con el desenfreno sexual. Había miles de profetisas y sacerdotisas y sacerdotes en el templo que se dedicaban a este tipo de práctica. El autor antiguo Clemente de Alejandría se refiere a los efesios de esta manera: son personas abandonadas al placer como cabras salvajes. Esa era la descripción de un contemporáneo. A esta inmoralidad sexual se refiere el versículo 6 de este capítulo, cuando el Señor dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta que habían predicado y enseñado un tipo de práctica sexual tomada, por supuesto, del contexto pagano del cual ellos venían. En contraste a esta práctica moral de los contemporáneos, los hermanos en Éfeso tenían una conducta loable. También vemos que eran cuidadosos en cuanto a su doctrina. Eran como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras. El versículo 2 nos dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eran activos en la obra y habían perseverado. Dice el versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo que observamos en Éfeso, de acuerdo a esta descripción del Señor, era una conducta correcta, una teología ortodoxa, paciencia, cierta perseverancia. Por afuera diríamos que era una iglesia ideal, era una gran iglesia. Sin embargo, había algo que le faltaba y que amenazaba su salud espiritual presente y futura. Y es muy importante notar eso, lo que dice el Señor en el versículo 4, pero tengo algo contra ti, y ese algo es que has dejado tu primer amor. Era una iglesia donde el amor había muerto. Eran ortodoxos, eran activos, pero sin pasión por el Señor y las cosas de Dios. Eran evangélicos, fundamentalistas en su doctrina, activos en la obra del Señor, pero con un corazón frío. Fíjense, es un gran problema. Es tan fácil convertirse en una iglesia que funciona casi como una máquina evangélica, pero sin amar a Dios, como dice el Señor, con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es muy fácil activarse en el ministerio, pero olvidarse del amor del Señor. Esto podría convertirse en nuestro problema. Somos una iglesia que se caracteriza por doctrina sólida, abundantes ministerios. Somos intolerantes del pecado. Podríamos llegar a estar satisfechos con nuestra condición, nuestras características y creernos que estamos bien. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está nuestro corazón? Amamos al Señor primero. ¿Hacemos lo que hacemos por amor a Él? ¿O lo que hacemos es simplemente como algo mecánico? Que el Señor no nos permita enfriarnos en nuestra relación fundamental, en nuestra comunión con Él. Ahora, ¿cuál es la solución a esta condición problemática? El Señor la ofrece en el versículo 5. 3 cosas notamos en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 cosas. Recuerda, arrepiéntete, repite. Recuerda de dónde has caído. El declive espiritual comienza con el olvido de ciertas cosas fundamentales. Vida de oración,
meditación de la palabra, comunión con Dios, confesión de pecado, tiempo a solas con Dios. Nos olvidamos tan fácilmente de lo que es básico, lo fundamental, la disciplina diaria, ejercitarnos para la piedad, como dice Pablo a Timoteo. Nos olvidamos. Entonces, el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Siempre que hay declive espiritual comienza con eso. Hemos caído de un nivel. En segundo lugar, dice acá, arrepiéntete. Arrepiéntete. La restauración espiritual comienza con la confesión y el arrepentimiento. Si otras cosas han tomado el primer lugar en tu vida que solo Cristo debe tener, debes confesar eso como pecado y apartarte de esas cosas. No podemos permitir que el activismo, como obviamente infectó el ministerio de esta iglesia, nos afecte a nosotros. Esta iglesia en Éfeso estaba llena de Martas. Y acuérdense el contraste entre Marta y María. El Señor le dice a Marta, 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 las muchas cosas te tienen turbada, pero una cosa es necesaria y tu hermana María la ha escogido. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es lo fundamental, tiempo a solas con el Señor. Y por lo tanto, el segundo paso es arrepentirse. Y por último, el Señor dice, repite, haz las primeras obras. El regreso a la vitalidad espiritual es el resultado de cultivar y practicar las disciplinas cristianas que han quedado en desuso. ¿Está frío? ¿Está fría espiritualmente hablando? Examínate en primer lugar de dónde has caído. ¿Qué es lo que dejaste de hacer? Que en un tiempo hacías. Que te mantenía en una comunión cercana al Señor. Arrepiéntete de lo que ha tomado el lugar del Señor y repite. Regresa a ese punto otra vez. Esa es la solución. La próxima advertencia la encontramos, o instrucción del Señor Jesús, la encontramos dirigida a otra iglesia, la iglesia de Pérgamo. Salteamos la iglesia de Esmirna, pues es la iglesia perseguida y no encontramos ninguna advertencia para estos hermanos. Entonces pasamos al versículo 12 y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, Pérgamo era una ciudad difícil, al igual que Éfeso, era una ciudad pagana, era el centro de adoración al dios Zeus, que era el dios o la deidad más importante o mayor de las deidades griegas. Era un lugar donde ser cristiano realmente presentaba muchísimos retos. Era un centro de obvio paganismo. El Señor dice algo loable acerca de esta iglesia, algo positivo, algo bueno. Esta iglesia había mantenido la fe. Algunos de ellos hasta aparentemente habían sido martirizados. Menciona acá a Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. A pesar de que estos creyentes habían sufrido, el Señor, sin embargo, tiene una advertencia para ellos también. Noten que tenía una cosa contra Éfeso, tengo algo en contra de ti, y a Pérgamo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, que ya vimos hace un instante. Por tanto, arrepiéntete. El problema de la iglesia en Pérgamo era que estaban dispuestos a comprometer sus principios y a hacer concesiones con el mundo. Se habían acostumbrado a ciertas cosas. Acá se menciona Balaam, que había causado que Israel se mezclara en matrimonios mixtos con las naciones paganas y por supuesto que esta nación, Israel, se contaminara con ellos.
No sabemos si esto es lo que estaba ocurriendo acá en Pérgamo. En otras palabras, casamiento entre creyentes y no creyentes. Pero lo que es aparente es que esta iglesia se estaba contaminando en su doctrina. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y también a los de los nicolaitas. Estaban tolerando que los valores del mundo se metieran, se introdujeran en esa congregación. Posiblemente su predicación era todavía ortodoxa, predicaban el Evangelio, pero en la práctica habían vendido sus valores al mundo. Esta era la situación parecida a la que Pablo confronta en Corinto cuando él dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Lo que había sucedido en Pérgamo es que habían permitido que el mundo y sus valores se infiltraran en esa iglesia. Y estaban tratando de mezclar y tolerar un poco de tinieblas en medio de la luz. Un poco de injusticia. El Señor dice, esto no es tolerante para mí. ¿Qué compañerismo, dice Pablo, tiene la justicia con la injusticia, la comunión de la luz con las tinieblas? No hay tal comunión, no pueden existir juntos. Qué triste es ver cuántos de los valores del mundo se han introducido en la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea. Si la sociedad tolera el liberalismo sexual, de alguna manera eso también comienza a tolerarse en la iglesia. Si la sociedad es tolerante y promueve una agenda feminista, la iglesia cambia su posición tradicional y se acomoda a esta manera de pensar también. ¿Por qué es que hay tantas hermanas que están siendo ordenadas a ser pastoras? Eso no viene de la Escritura, eso viene de un acomodo. Lo mismo sucede con la actitud hacia los homosexuales. La sociedad moderna es absolutamente materialista y vive por ejemplo, para el entretenimiento. La iglesia también copia todo eso. La iglesia siempre copia al mundo. Le encantan copiar. O mejor dicho, nos encanta copiar al mundo, porque soy parte de la iglesia. Si no nos cuidamos, estamos copiando a lo que hace el mundo. Todo lo que tenemos que hacer es ver la mayoría de los programas en los llamados canales cristianos de televisión y ver si no es cierto esto. Lo que podemos observar es una imitación total de lo que el mundo nos trata de vender, una fantasía de la realidad. Ruidos, sonidos, colores, orquestas, música, opulencia, éxito, oradores y cantantes de personalidad carismática que presentan una imagen falsa de lo que es el cristianismo, una imagen torcida, una imagen torcida. En otras palabras, esta gente entretienen más que enseñan. Son actores, son showmen, es lo que podemos ver. Y la iglesia adopta todo eso del mundo y lo incorpora ahora en su práctica. El mundo y sus valores se han infiltrado en la iglesia de hoy, no hay duda de eso. Cuando viajo hacia conferencias particulares, aparecen todos estos grupos de alabanza, que son una copia total y absoluta de cualquier tontería y cosa absurda que se ve en el mundo. Nada más que le han dado un nombre cristiano y tal vez alguna letra semicristiana. Y ahora lo que están haciendo es simplemente reproducir lo que el mundo ofrece en un contexto donde están los evangélicos. Y todos, aleluya, alabado sea el Señor. Eso me indigna, no se imaginan ustedes. Pero noten lo que el Señor dice a esta iglesia, que estaba jugando con los valores del mundo en su medio. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor no tolera eso. El Señor no se agrada de eso. El declive espiritual comienza con una iglesia cuando primero pierde su amor por el Señor
Luego comienza a comprometer la verdad con los valores del mundo y en tercer lugar vemos la siguiente instrucción a otra iglesia, la iglesia de Tiatira. Es una advertencia a esta iglesia. Versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Se acuerdan que el Señor observa con ojos penetrantes lo que está sucediendo en la iglesia? Y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se acuerdan que dijimos eso se refiere a su juicio? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia activa también, pero una iglesia que había permitido que el pecado se introdujera, y lo estaban tolerando en su medio. Dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si Pérgamo había tolerado los valores del mundo, Tiatira ahora los había abrazado, los había adoptado y los aceptaba. Una falsa maestra en este caso se había introducido, su nombre es Jezabel, y había influenciado a la iglesia a cometer todo tipo de pecado sexual. Adoración de falsos dioses, ídolos, como aquí se mencionan, cosas sacrificadas a los ídolos, dio como resultado la actividad sexual ilícita. Siempre hay una relación en el Nuevo Testamento entre la adoración a los falsos dioses y desenfreno sexual. Siempre hay una conexión, y aparentemente es lo que se observa en esta iglesia. Habían permitido eso ya dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces, perder el amor por Cristo, enfriarse en la comunión con Él, abre a la iglesia o al creyente a tolerar los valores del mundo y finalmente, en este caso, lo lleva a pecar abiertamente. El declive es progresivo. Si eres del Señor y te encuentras atrapado por algún pecado, este tipo de progresión entonces ha sucedido en tu vida. Te has enfriado, has adoptado los valores del mundo y finalmente estás perdiendo la batalla, entregándote a la práctica pecaminosa o impía. Noten que el Señor fue paciente con esta iglesia. El versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una iglesia que no se arrepentía. Muchos en la iglesia de Tiatira no se arrepintieron de su maldad y por supuesto fueron destruidos por el Señor. El versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor no tolera el pecado. No lo tolera. Entonces, enfriamiento hacia el Señor, tolerancia de valores del mundo, tolerancia del pecado, y ahora en cuarto lugar, otra advertencia a otra iglesia, la iglesia en Sardis. Esta es la iglesia que se contenta con su actividad, con sus programas, pero es una iglesia muerta. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel, una descripción figurativa del líder de la iglesia, pastor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, se llamaban cristianos, se decían ser cristianos, pero sus vidas revelaban muerte. Sardis era una de esas grandes ciudades del mundo antiguo. Su nombre era sinónimo con riquezas. Era una ciudad muy importante, pero qué interesante que así como las demás, a pesar de su importancia, esta ciudad y la iglesia en Sardis desaparecieron. La iglesia en Sardis estaba muerta o a punto de morir. Todo lo que poseía era una forma de religiosidad, una estructura sin vida. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es la iglesia, como cientos, si no miles de iglesias hoy, que cumplen con un programa. Tienen clases para esto y para lo otro, y dividen a toda su iglesia tal vez en edades y programitas, y son activos en cosas que hacer. Pero lo trágico es que, a pesar de toda esa actividad, Dios no está ahí. La mayoría de la gente de estas iglesias, o que asiste a estas iglesias, ni siquiera conoce a Cristo. La gloria de Dios ha abandonado ese lugar. Ichabod se ha escrito sobre sus púlpitos y sobre sus paredes. Oh, sin duda, hay alguno que otro creyente en medio de estas iglesias. Porque dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí hay creyentes aún en medio de estas iglesias carnales y semi-muertas como lo era Sardis. Pero como iglesia, la bendición del Señor se apartó de esta. El Señor ha quitado la bendición de estas iglesias, quitó la bendición de Sardis. La iglesia estaba moribunda. Se movía, pero no había poder en ella. Como tantas iglesias activas se mueven, hacen, pero no hay poder, no hay nada ahí. La gente no se convierte, los creyentes no crecen, y van ahí como van a un club. Da lo mismo. Lo cual, entonces, nos lleva al último punto en esta serie descendente de advertencias. Número 5, este es el ataque final de Satanás a una iglesia. Lo observamos en la iglesia Laodicea. Esta es la iglesia apóstata, de plano. La iglesia que ni siquiera se preocupa por el Evangelio. Dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos han malinterpretado este pasaje diciendo que la salvación se pierde. No tiene nada que ver con la salvación. Esta es una iglesia de la cual dice el Señor, ojalá hubiese en ella fríos, gente que ni siquiera conoce a Dios, que no son convertidas, pero no pretenden nada. O calientes, personas realmente redimidas. Pero no, ahí no había ni el uno ni el otro, ahí estaban los tibios. ¿Quiénes son estos? Los hipócritas, los que desvergonzadamente niegan el Evangelio pretendiendo ser cristianos. Estas son representadas por las iglesias liberales que hoy existen. Estos son aquellos que juegan con ser cristianos, con el cristianismo, se llaman cristianos, pero son absolutamente hipócritas porque no creen el Evangelio de Jesucristo. Existen denominaciones enteras y grupos eclesiásticos que entran dentro de esta categoría. Tienen enormes organizaciones, tienen muchísimo dinero. El Consejo Mundial de Iglesias es un ejemplo obvio de esto. Grande, poderoso. Se llaman cristianos, pero no son cristianos porque niegan lo básico del cristianismo. Son apóstatas de la fe. Niegan el Evangelio de Jesucristo y van a un camino eterno, un camino de eternidad, despojados de lo único que tiene valor. Sí que tienen dinero, sí que tienen riquezas, dice acá el versículo, creo que es el 16, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la evaluación de Cristo para esa iglesia y para iglesias tal como esta. Desecharon a Jesucristo, desecharon el Evangelio del Nuevo Testamento, niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan su obra de redención, niegan los milagros y promueven otro Evangelio del cual Pablo dice, si hay otro Evangelio, y aunque yo lo predicara, sea que
Maldito sea, anatema. Gálatas 1, 6 y 8. De estos, dice el Señor Jesús, te vomitaré de mi boca. Nada que ver con ellos. ¿Qué es lo que aprendemos entonces de estas advertencias del Señor a su iglesia? Y cada iglesia tiene que examinarse dónde se encuentra espiritualmente. La iglesia comienza su desliz espiritual con frialdad hacia el Señor, lo cual fácilmente la conduce a comprometer sus principios y tolerar ciertos valores del mundo. Esto a su vez la mueve en dirección de tolerar el pecado en su medio. Por supuesto, el uno lleva al otro. Y si no se arrepiente de esta condición, lleva a la iglesia a una condición ahora de muerte espiritual. La iglesia donde la bendición de Dios y la gloria de Dios les abandona. Pero la peor condición es cuando la iglesia se aparta totalmente de la fe y se convierte en una iglesia apóstata. ¿Qué quiere decir un apóstata? Uno que niega la fe, total y absolutamente. Llena de personas quienes pretenden ser cristianas, pero niegan absolutamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esta es la estrategia de Satanás para con la iglesia. Comenzar a atacarla en una escala descendiente, progresivamente hacia abajo. Pero gracias a Dios que hay dos cosas que preservan a la iglesia. Y se mencionan, las menciono rápidamente. En el primer mensaje, la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia evangelística, es una iglesia dedicada a mantener la puerta abierta del Evangelio. Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia mantuvo la proclamación firme del Evangelio del Señor. Y aunque tuvo resistencia por parte de los judíos de esa ciudad, el Señor la bendijo. En segundo lugar, la otra iglesia que no recibe una advertencia es la iglesia en Esmirna. Esta es la iglesia que persevera ante la intensa persecución y aflicción satánica. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una iglesia que persevera en medio de tremenda, intensa aflicción satánica. Entonces el Señor protege a su iglesia cuando ésta tiene como prioridad alcanzar el mundo con el Evangelio y cuando esta iglesia persevera en medio de la aflicción. Entonces, ante la oposición de Satanás, y a veces muy sutil, la iglesia puede caer. Y recordemos que la iglesia está compuesta de individuos como nosotros. Nosotros podemos caer. Podemos caer en la frialdad, en perder ese amor por Cristo. Podemos caer en la aceptación de los valores del mundo. Podemos caer en la tolerancia del pecado en nuestras vidas. Podemos caer en exponernos a una actividad y ser por afuera activos, pero por dentro casi muertos. Y algunos en la iglesia que profesan ser cristianos pueden ser expuestos a la apostasía final. Por supuesto, esto no le puede ocurrir a un creyente genuino, pero hay muchos en la iglesia que son profesantes del Señor Jesús, pero en momentos de presión le niegan. Hay dos elementos preservadores que son, gracias a Dios, el compromiso y proclamación del Evangelio a un mundo perdido y perseverancia en medio de la oposición del enemigo. Perseverancia en la oración, perseverancia en la meditación de su palabra, perseverancia en tiempo con Él, tiempo con aquellos que le pertenecen. Oh, que el Señor nunca nos deje perder de vista estas dos prioridades y que nos mantenga sensible a ellas. Nos mantenga sensible a ellas. Vamos a orar. Señor, nos encontramos sin duda en una intensa guerra espiritual. Somos débiles,
Tú nos dijiste que sin ti no podemos hacer nada. No podemos enfrentarnos al enemigo con nuestras propias fuerzas. Por eso, Señor, es que venimos a ti y pedimos que nos mantengas firmes, nos mantengas sensibles a ti. Y, Señor, como leímos en ese Salmo 139, si hay un camino de perversidad en medio nuestro, muéstralo, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de eso, volvernos de ese camino, pedir perdón a ti y ser restaurados. Queremos ser fieles. Pero estas advertencias, Señor, en Apocalipsis, que tú diste a tu iglesia, nos hacen ver que es posible que aún una iglesia que comenzó tan bien como Éfeso, puede ser una iglesia que termine mal. Señor, ten misericordia y piedad de nosotros. Manténnos firmes, manténnos sensibles a ti, que como María escojamos la buena parte, que no será quitada. Lo pedimos por Cristo Jesús.